La ponencia de Julio César Tejedor Bielsa. Es doctor en Derecho, catedrático acreditado de Derecho Administrativo y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. He de decirles que resumir su extenso currículum en unas líneas no es en absoluto una tarea fácil. Actualmente y desde el año 2015 presta servicios en el Gobierno de Aragón como secretario general de la Presidencia, habiendo desempeñado también previamente los cargos de Director General de Vivienda y Rehabilitación desde 2003 a 2005 y desde 2009 a 2011 y de Director General de Urbanismo desde 2005 a 2007. Ha desarrollado una intensa actividad docente investigadora y es autor de numerosísimas publicaciones y obras de referencia sobre derecho urbanístico, regeneración urbana y vivienda. También ha llevado a cabo una gran labor de consultoría para administraciones públicas y particulares y ha intervenido en la redacción de numerosos textos y anteproyectos normativos. Por último, también destacamos su labor en la Cátedra Zaragoza Vivienda, que ha codirigido junto con la arquitecta Belinda López Mesa desde su creación hasta mediados de 2005. Cuando quieras, Julio. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la demarcación del Colegio de Arquitectos por haberme invitado y por coincidir, especialmente además porque coincido con queridos compañeros a los que ahora veo un poquito menos porque ando abducido en otras tareas. Suelo decir cuando empiezo a hablar de estas cosas que yo soy académico ante todo, que es mi formación, pero que soy un académico apasionado por la gestión. Soy jurista, por tanto intento conocer y entender y poder desarrollar la capacidad de explicar derecho, pero también he de reconocer que según voy avanzando en la vida, pues cada vez me preocupa menos la ley y más su aplicación, más la gestión, más el rol y el papel del gestor. Y en ese sentido, bueno, algunas de las cosas que voy a decir van a intentar explicar el porqué de las cosas, el porqué de las normas que tenemos, los riesgos de las normas que tenemos y algunos de los avances y algunas de los mecanismos que desde el punto de vista de la gestión con las normas que tenemos pueden ayudar a impulsar pues, actuaciones de las que nos ha hablado Juan. En mi intervención haré unas primeras referencias, voy a intentar ajustarme al tiempo, haré unas primeras referencias a los porqués. Creo que cada vez es más necesario en este país que a la hora de afrontar el estudio de cuestiones que nos preocupan y que queremos impulsar, que queremos promover, tengamos en cuenta los porqués, para evitar algo que muy frecuente hacemos en España, que son movimientos pendulares, que son vaivenes, que al final pues, nos acaban provocando problemas. Y cuando uno habla de rehabilitación y habla de la ciudad, el primer porqué es cómo hemos llegado a esta situación. Yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, porque además nos va a dar algunas de las claves de lo que es el modelo regulatorio, no del urbanismo, sino de las políticas de rehabilitación y de regeneración urbana que se hizo en el año 2013, que aunque sorprenda, coincide en gran medida en sus activos y en sus pasivos con el modelo regulatorio que tenemos en urbanismo, que suelo describir como un modelo ontológicamente burbujil, no lo puede evitar, está en su naturaleza, ¿sí? Tiende por su esquema regulatorio que puede verse aquí a generar burbujas porque tiende a maximizar la plusvalía. Es un modelo que tiene ya mucha historia en nuestro país y que data del ensanche, nació con el ensanche este sistema. Un modelo en el cual las administraciones pobres que no tenían recursos para afrontar el proceso de creación de generación de ciudad y que tenía una escasa capacidad de gestión para recaudar recursos que permitiesen obtener los medios necesarios para afrontar la construcción de la ciudad, sin embargo, quería decidir, pero tuvo que confiar en los particulares para que fuesen estos los que financiasen y los que ejecutasen las decisiones públicas de ordenación de la ciudad. Por lo tanto, la administración, al menos sobre el papel, dirigía el proceso de creación de ciudad, pero los particulares, los propietarios, y ese es el eje fundamental en el desarrollo urbano, en el derecho urbanístico y en el derecho de la rehabilitación urbana también, los propietarios eran los que gestionaban y los que financiaban las decisiones públicas de ordenación. Ha surgido como una constante en el urbanismo la idea de participación ciudadana. Es decir, yo suelo decir que el derecho urbanístico es verdad que sobre unas bases equívocas ha sido y la práctica urbanística ha sido de las más transparentes sobre el papel de las políticas públicas, porque hay informaciones públicas
por todos lados, es decir, en el avance, en la tramitación del plan general, en la tramitación del planeamiento de desarrollo, en la tramitación de los estudios de detalle, en la tramitación del proyecto de reparcelación, de urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Es sobre el papel tremendamente participativo y desde hace muchísimos años. Y sin embargo, en la práctica es uno de los ámbitos, es una de las políticas públicas en las que más ácida ha sido la crítica de opacidad y en la que más intensos han sido los fenómenos de corrupción cuando había dinero. Cuando había dinero, que es cuando suele haber corrupción, en el urbanismo o en cualquier otro ámbito. Por tanto, participación ciudadana, pero una participación ciudadana distinta de la participación que ahora se trata de promover y a la que luego me referiré en los procesos de rehabilitación y de regeneración urbana y respecto de las cuales algo ha dicho ya Juan. En cualquier caso, esas decisiones públicas generan desigualdad entre los propietarios, gestores y financiadores. Y ahí surgen esa noción de la lotería del planeamiento. A unos les toca el aprovechamiento y a otros les toca la carga, pues esa lotería del planeamiento, esa desigualdad entre propietarios hay que corregirla a través de técnicas equidistributivas. Pero veamos cómo según avanzamos se va reforzando la idea de que el urbanismo es una cosa de propietarios. Y esto es algo que desde el punto de vista jurídico, en mi ámbito científico, está absolutamente asentado. Es decir, hablar de derecho urbanístico es casi hablar de derecho de la propiedad, y es algo que yo suelo discutir y que he tenido debates muy intensos con algunos queridos colegas. Pero es un urbanismo de propietarios, porque como la administración decide y genera desigualdad, la administración ha de hacerse responsable de los mecanismos para corregir esas desigualdades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la reparcelación, luego con el aprovechamiento medio, luego con el aprovechamiento tipo, las áreas de reparto, toda esta serie de técnicas de distribución de cargas y beneficios que al final lo que buscaban era, sobre todo, que los propietarios que tenían que financiar y ejecutar quedasen satisfechos de lo que les tocaba. Pero claro, ¿y si no hay plusvalía? Porque nadie pone. Todo se repercute, todo va al final. Todo el modelo se construye sobre una expectativa. Por eso es ineludiblemente burbujil. Esta es su naturaleza. Si hay plusvalía, funciona. Si no hay plusvalía, no funciona. Si no hay nada que repartir, ya puede haber decisión pública que no va a haber gestión. El modelo es absolutamente burbujil, porque se construye sobre la base, sobre el presupuesto de que no va a haber recursos externos para financiar las decisiones públicas de ordenación, las decisiones públicas de construcción de la ciudad. Se construye sobre la base de que no va a haber un sistema, como lo hay en otros países, en Francia sin ir más lejos, un sistema tributario pensado para poder financiar esas actuaciones, esas decisiones públicas de creación de ciudad. ¿Por qué esto es importante? Pues porque cuando se construye el modelo de la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, se construye sobre estas mismas bases. Como veremos luego, se construye sobre la idea de repartir beneficios y cargas entre los afectados por las actuaciones sobre el medio urbano o por las actuaciones de regeneración o de rehabilitación edificatoria. Por tanto, si se construye sobre las mismas bases va a tener los mismos problemas. Si hay plusvalía, si es viable económicamente, deberíamos decir, el proyecto podrá salir adelante, pero si no lo es, no tengamos ninguna duda, no se hará. Por muy bien planteado que esté, por mucho que hayamos abundado, como decía Juan, en esos magníficos, en magníficas leyes o en magníficos estudios estratégicos sobre cómo hacer las cosas, pero es que luego hay que gestionarlas, luego hay que gestionarlas, financiarlas y gestionarlas. Claro, ese modelo ineludiblemente burbujil, ojo, que sigue vigente en plenitud, tanto desde el punto de vista urbanístico, como desde el punto de vista financiero, como desde el punto de vista tributario. Las cosas no han cambiado. Si hay financiación, mañana podemos volver a cabalgar. Ese modelo nos llevó a la situación en la que estamos. Es decir, en el momento en que no hay plusvalía, porque las variables económicas se han agotado, porque los tipos de interés eran negativos en términos reales, porque la capacidad de pago de las familias estaba agotada, porque el propio mercado estaba saturado de stock y no había ya manera de colocarlo porque no había compradores solventes, ese modelo explota, es decir, tiene unas inercias que tras la explosión hacen que caiga la actividad inmobiliaria con un colapso total de los mercados, hacen que caiga la financiación, se retrae, entre otras cosas porque la bola, como se puede verse a la derecha, era enorme. La deuda vinculada al sector inmobiliario equivalía al PIB de un año, pues no es extraño que cayera la financiación. No fue solo un problema del exterior, teníamos una deuda inmobiliaria del PIB
del PIB, y esto yo creo que hay que recordarlo. Claro, al caer la actividad inmobiliaria, ¿qué pasa? El suelo ya no es necesario porque no genera plusvalía, la edificación se paraliza y no se vende y se genera el problema del stock, no hay transacciones porque no hay financiación ni comprador solvente, y eso nos lleva pues, a algunos de los ejemplos que nos ha mostrado Juan o que pueden verse pues, en la parte inferior derecha de esta página. Nos lleva pues, a esos vacíos urbanos, nos lleva a urbanizaciones fracasadas pues, que no se supieron parar a tiempo, no se supieron reconducir a tiempo, y nos lleva también a la quiebra del sistema financiero, al retraimiento total del sector financiero y a los préstamos fallidos y en definitiva al rescate bancario, que fue fundamentalmente un rescate inmobiliario. Este modelo, insisto, es el vigente y es el que se traslada en gran medida a las políticas de intervención sobre la ciudad existente desde el punto de vista fundamentalmente financiero, de cómo financiar, y desde el punto de vista de la gestión. Lo veremos en la segunda parte de mi intervención. Pero claro, ¿qué efecto produce la explosión de la burbuja sobre las políticas emergentes de intervención sobre la ciudad? Muchos de los proyectos que explicaba Juan en la ciudad de Zaragoza son proyectos que yo viví o que convivimos en su día cuando yo estaba en la Dirección General de Vivienda y cuando hablábamos de cifras de inversión pues absolutamente brutales. Por dar un dato, los recursos destinados al Plan de Vivienda 2005-2008 en Aragón eran la mitad de los recursos actuales del plan estatal. Solo para Aragón teníamos alrededor de 350 millones de euros entre lo que obteníamos del Estado y lo que aportaba la comunidad autónoma y algunos municipios. Y actualmente la dotación, corregidme si me equivoco, es alrededor de 700 millones de euros para el cuatrienio. Es decir, claro, eso nos da un dato muy ilustrativo del impacto que la explosión de la burbuja ha producido mucho más allá del sistema financiero, mucho más allá del sector inmobiliario. Es que las políticas públicas que entonces estábamos construyendo directamente han quedado destruidas. Es que no tenemos políticas públicas de vivienda social y de intervención sobre la ciudad actualmente en este país. Estamos haciendo lo que podemos, las administraciones públicas están haciendo lo que pueden con unos déficits de financiación tremendas, pero no existen unas políticas públicas sistemáticas. Ahí hay algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en estos años. Se han liquidado los planes, incumpliendo compromisos asumidos, por ejemplo, sobre subsidiación de préstamos o compromisos que ya estaban lanzados en áreas de rehabilitación integral o en áreas de rehabilitación de casco histórico. Se liquidaron instrumentos como la renta básica de emancipación, que eran no solo para alquilar, sino también para intervenir, para incidir sobre la estructura demográfica de la sociedad y sobre la evolución demográfica de la sociedad. Se ha relativizado la calificación, que frente a la rigidez tradicional, pues luego de repente se podía pasar de alquiler a propiedad, de propiedad a alquiler, de alquiler a alquiler con opción de compra sin solución de continuidad. Se han liquidado los estudios que había, los censos o registros de solicitantes de vivienda, que en definitiva eran la base sobre la cual decidir qué hacer. Algo tan sencillo como eso, ¿dónde centrar la atención? ¿En qué estructuras? ¿En qué capas de la población? ¿En qué niveles de renta? ¿En qué lugares? Se han liquidado en gran medida patrimonios públicos de suelo, y además lo favoreció la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que permitió directamente lo que no se había permitido nunca, que era vender suelo para financiar la amortización de deuda. Se paralizó la gestión de los planes, se ha paralizado en gran medida la actividad de rehabilitación y regeneración urbana, quebrando expectativas que se habían conseguido construir en los años, fundamentalmente en la primera década de este siglo, y tenemos además un sistema saturado. Es decir, la quiebra del modelo urbanístico, la explosión de la burbuja, construido sobre las bases jurídicas, sobre esa noción del urbanismo de propietarios, ha tenido efectos directos, destructivos, sobre las políticas de vivienda. Y ahí estamos. Pero bueno, habrá que volver a construir, ¿no? Que es algo que nos toca, pero deberíamos volver a construir sobre nuevas bases, mirando más a Europa y sobre todo intentando replantear cómo financiamos y quién gestiona, que es una reflexión que subyace en la Ley 3R, pero que yo creo que no ha alcanzado todo su potencial en esa normativa, en la normativa que la ha seguido, y desde luego no en el plan actual. Empezar a construir, decía Juan, y es verdad, me he quedado con ese dato, que la rehabilitación urbana o la rehabilitación no es solo vivienda, pero sí es fundamentalmente vivienda.
Y el concepto vivienda, el concepto política de vivienda social es un concepto que el derecho europeo, ese derecho de las empresas, de la competencia, de los operadores económicos, tiene internalizado como un ámbito de servicio social de interés general. Y eso es muy importante, por lo que ahora veremos. Pero es que además la vivienda, a diferencia de lo que ocurre en España, donde la vivienda, el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, es un principio rector de la política social y económica, pero no es un derecho fundamental, ni siquiera un derecho subjetivo en la mayor parte de los territorios. En el derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 7 de la Carta, que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar, esa es la directiva de consumidores, pero también al aplicar otras directivas. Y así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión. Y eso tiene consecuencias muy concretas a la hora de articular formas para dotar de recursos a quienes desarrollen, públicos o privados, a quienes desarrollen políticas de vivienda social que pueden comprender perfectamente, porque eso es también dar respuesta al derecho a la vivienda, que pueden comprender perfectamente la intervención sobre la ciudad existente, la intervención sobre las intervenciones de rehabilitación arquitectónica o de regeneración urbana. Y además habremos de hacerlo delimitando los conceptos, porque política de vivienda social no puede ser todo. No es política de vivienda social en Europa, facilitar vivienda de protección oficial a gente, como hicimos en algunos planes, con hasta 7 veces y media el IPREM. Es que no podemos seguir avanzando por ese camino. Es discutible que sea política de vivienda social el facilitar vivienda en propiedad. Es muy discutible, porque en Europa no está nada claro que eso sea así. Pero desde luego hay que considerar los umbrales de renta, hay que considerar grupos de exclusión, hay que valorar criterios urbanísticos, hay que valorar la situación de los barrios. Es decir, tenemos que definir qué es la política social de vivienda, la política social de ciudad, para luego articular mecanismos de financiación y mecanismos de ayudas públicas que van a estar dotados de una especial flexibilidad desde el punto de vista del derecho europeo. ¿Por qué ese ha de ser nuestro contexto? Miremos más allá, no nos quedemos mirando la historia de los planes de vivienda de hace 70 años, porque la realidad es otra, el contexto financiero, el contexto económico es otro. Política pues de vivienda social, política que atienda a la vivienda como producto. Es que, ¿cómo puede explicarse? Es un ejemplo que yo siempre ponía. ¿Cómo puede explicarse a alguien que cualquier ciudadano que compra un coche presta más atención a criterios energéticos, de consumos, de prestaciones, a características técnicas de ese vehículo a la hora de tomar la decisión de compra que cuando compra una vivienda? Y esto es así. Ha sido así durante muchísimos años. Porque ha habido un déficit informativo y formativo de los ciudadanos que les lleva a que no se preocupen por elementos esenciales de lo que va a ser el centro fundamental de su vida, desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de prestaciones, desde el punto de vista de accesibilidad, desde múltiples puntos de vista. Y sin embargo, esa preocupación no existe sencillamente porque nadie se ha preocupado por ponerla en la agenda social. Bueno, pues la vivienda como producto. Empecemos a explicar a los ciudadanos lo que es la vivienda como producto y cuáles son sus características, y a exigir en normas efectivas que esa información llegue, y que esas exigencias, muchas de ellas provenientes de Europa, se plasmen en la actividad diaria. Y la vivienda como objeto de consumo, y esto vinculémoslo a la financiación, porque, hombre, alguna reflexión tendríamos que hacer como consecuencia del hecho de que desde el punto de vista del derecho interno y de nuestro propio sistema judicial hayamos sido incapaces de depurar prácticas manifiestamente abusivas del sistema financiero en la época de la burbuja, y que haya tenido que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicando una directiva de consumidores a decirnos que había aspectos de nuestro sistema hipotecario y de nuestra legislación de enjuiciamiento civil que eran claramente abusivos y contrarios a las prácticas consolidadas en Europa. Hombre, algo habrá que hacer con nuestro sistema hipotecario y con el consumidor de productos financieros. Luego diré algo sobre que hay que reconstruir un modelo de financiación vinculado a la ciudad y vinculado a la actividad urbanística y a la actividad de rehabilitación. Pero bueno, este problema, esta falta de sensibilidad a la hora de regular la vivienda como producto de consumo, o el producto financiero asociado a la vivienda como producto de consumo,
pues nos ha generado muchos problemas, y a las entidades financieras a las primeras, por la inseguridad, que es lo peor que se le puede generar a una entidad financiera, que ha generado toda esta evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues en torno a temas muy sensibles en una situación social y económica como la que hemos vivido, pues como el tema de los desahucios o el crédito responsable o algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el tema del crédito responsable, que a mí me parece especialmente sangrante como administrativista además, es que no se entiende que exista una normativa de crédito responsable basada en la Ley de Economía Sostenible y una orden que la desarrolló, que básicamente dice cosas tan sencillas como: oiga, usted no puede financiar a quien en base a parámetros objetivos sabe que no le va a poder devolver el dinero. Eso es el crédito responsable en términos muy sencillos. Usted no debe financiar a quien, según un análisis objetivo de riesgos, no le vaya a poder devolver el préstamo. Pues eso es lo que dice la normativa de crédito responsable, pero inmediatamente añade que el hecho de que una entidad financiera financie a quien objetivamente, en función de estudios de riesgo, sabe que no le va a poder devolver el préstamo, no vicia de nulidad el contrato de préstamo. Vamos a ser más osados, si hemos detectado problemas, vamos a intentar corregirlos con medidas efectivas. Que no el soft law vaya siempre dirigido a unos y que el hard law vaya dirigido a los de siempre. Vamos a intentar equilibrar el modelo, porque si no nos lo van a equilibrar desde Europa, porque el Tribunal de Justicia de la Unión ya ha demostrado que no se va a casar con nadie a la hora de adoptar sus decisiones. Reiniciemos pues el sistema, pero vamos a hacerlo sobre la base de un análisis previo de los problemas, del conocimiento de lo que ha ocurrido y, en la medida de lo posible, intentando evitar pues estos bandazos que damos siempre en España, yéndonos al otro extremo. ¿Cuál debe ser el eje fundamental para construir las nuevas políticas de intervención sobre la ciudad? Pues utilizar el concepto europeo, que es el que nos va a aportar el concepto europeo de servicio social de interés general. ¿Por qué? Pues porque el servicio social de interés general nos permite, por ejemplo, una vez asentado ese criterio de qué es lo que vamos a hacer y qué componente social tiene, nos permite aportar ayudas públicas sin tan siquiera comunicarlas a la Unión. Pues algo que, bueno, muchos sectores económicos querrían para sí. Pero es que también nos va a abrir la puerta de los mecanismos de financiación de la Unión, como el BEI y otros programas financieros de la Unión, que nos van a permitir obtener lo que nunca hemos tenido en la intervención sobre las ciudades y sobre el urbanismo. Nos van a permitir obtener recursos que nos permitan canalizar actuaciones sociales y que nos permitan financiar a sus destinatarios recuperando la inversión. Es decir, tenemos que definir un modelo en el que podamos captar recursos, podamos gestionarlos en mano pública o mediante mecanismos de colaboración público-privada, que nos da la normativa actual y que nos da la normativa europea, pero sobre la base de que hemos de intentar, al menos en su mayor parte, recuperar la inversión. Podrá haber ayudas públicas, pero ojo, porque las ayudas públicas tienen que tener un componente social y tienen que destinarse a colectivos específicos, y serán un factor más para garantizar la viabilidad económica de la actuación. Pero hemos de diseñar actuaciones viables, actuaciones sostenibles, porque ya hemos visto lo que pasa cuando no actuamos así, cuando actuamos sobre expectativas, cuando actuamos sobre inversión de fondos públicos no sostenible en el tiempo, cuando se produce una crisis económica. Por tanto, dentro de ese servicio social de interés general habrá que definir qué incluimos, y habrá componentes vinculados a la rehabilitación y a la regeneración urbana. ¿Por qué? Porque ya hemos detectado que las intervenciones sobre la ciudad existente se dirigen frecuentemente a colectivos que necesitan ayuda. Por eso es tan importante el trabajo de los trabajadores sociales, por eso la necesidad de equipos integrados, porque son en muchas ocasiones colectivos sociales con dificultades económicas, con dificultades de integración, colectivos sociales, por tanto, que pueden ser destinatarios de ayudas públicas, que a su vez pueden producir un efecto favorable para que la actuación de intervención sobre la ciudad, sobre la edificación, resulte viable. Pero atención, no perdamos el norte, no volvamos a hacer políticas de vivienda, y lo digo no en relación con lo actual, sino con lo que hacíamos hace 10 o 15 años cuando el debate social era otro. No volvamos a hacer políticas de vivienda populistas. Es decir, no podemos decir a Europa que dar vivienda a colectivos de 5 veces y media o de 7 veces y media el IPREM, o que dar ayudas públicas a colectivos de 5 veces y media o de 7 veces y media el IPREM es política social, porque no lo es. Por tanto,
ha de responder a necesidades sociales esenciales como proveer viviendas de protección oficial para ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente que por problemas de solvencia no puedan encontrar vivienda en condiciones de mercado. Sentencia del Tribunal de Justicia nuevamente de 8 de mayo del 13. Y a esos colectivos les podemos ayudar de muchas maneras. Rehabilitar su vivienda es dar respuesta al derecho a la vivienda. Y además es una respuesta que probablemente va a ser más eficiente en términos económicos y más sostenible financieramente para las haciendas locales. Gestión pública, o al menos bajo control público, de intensidad diversa. Puede haber mecanismos concesionales, puede haber mecanismos de colaboración público-privada, puede haber múltiples sistemas para canalizar estas actuaciones en conexión siempre con la financiación. Pero el control público es esencial. El control público es esencial. ¿Por qué? Porque hay un componente social detrás. Y por tanto las administraciones no se pueden retraer. No se pueden retraer. El financiar vivienda de alquiler a 25 años y que el promotor haga lo que considere, lo que tenga por conveniente, pues bueno, pues podrá ser un mecanismo para poner vivienda de alquiler en el mercado. Pero nuevamente es discutible que sea un mecanismo de política de vivienda social o cuando lo aplicamos a la rehabilitación de barrios sobre patrimonios públicos, un mecanismo de política de rehabilitación social en el sentido en el que yo trato de proponerla. ¿Cuál es el nivel más adecuado? El local, pero sobre la base de políticas coordinadas, de colaboración. O sea, la gestión normalmente, no siempre, normalmente va a ser más eficiente cuando se haga en el nivel local, siempre que el nivel local tenga capacidad de gestión, lo cual no ocurre siempre. Por eso experiencias como la de la empresa navarra son muy positivas. La unión de esfuerzos, el dotarnos de instrumentos colaborativos para desarrollar estas políticas entre varias administraciones públicas es algo muy positivo. En Aragón, por ejemplo, en la Ley de Urbanismo del 2009 introdujimos una figura que se nos criticó mucho, que eran las sociedades urbanísticas participadas por varias administraciones públicas. Se nos decía, eso no encaja con el derecho europeo, y luego dijo el Tribunal de Justicia, eso sí encaja con el derecho europeo, y ahora está en la directiva. Pues ese es un instrumento fantástico, cuando exista una debilidad en las estructuras de gestión del mundo local que no pueda afrontar este tipo de procesos, porque ahí podemos recurrir, y podemos hacerles encargos, y podemos incluir actuaciones en el país de esa entidad, sin tener los problemas derivados de esa magnífica ley, lo digo con ironía, de contratos públicos de 400 artículos que acabamos de aprobar. Por tanto, pensemos los instrumentos de gestión adecuándolos a la realidad administrativa que afrontamos. En Aragón, por ejemplo, cuando en 2005, del 2005 al 2012, tratamos de extender las políticas de rehabilitación en áreas, tuvimos que apoyar a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no tenían estructuras de gestión y creamos una red de oficinas participadas por la comunidad autónoma y casi dirigidas, de acuerdo con los ayuntamientos, por la comunidad autónoma, salvo en aquellos municipios que demostraron capacidad de gestión para asumir por sí mismos esas actuaciones. Hay otro elemento importante. Construir nuevas políticas de intervención sobre la ciudad y de vivienda sobre la base de estas nociones europeas nos lleva a la necesidad imperiosa cada vez más de resolver dos problemas que tenemos en este país. Uno es el competencial. No tiene sentido ninguno, y además es absolutamente incongruente con otros ámbitos sectoriales el actual reparto de competencias. Y desde luego la forma en que el Estado ejerce la competencia que desgraciadamente el Tribunal Constitucional le reconoció en el año 88 para retener los fondos de los planes de vivienda e imponer determinadas condiciones para su gestión. Es que no tiene ningún sentido. Es que de ahí solo han salido distorsiones en la gestión. ¿Por qué? Pues porque al final las que ejecutan materialmente las actuaciones son otras autoridades, que son las locales y las autonómicas, que son las más apegadas al territorio y que son las que se ven en la necesidad de adecuar las previsiones generales de los planes estatales a la peculiaridad de los diferentes territorios. Pero es que hay otro problema. ¿Qué sentido tiene que cada 4 años cambie el plan? ¿Qué sentido tiene que cada 4 años estemos definiendo las necesidades y nuevas políticas de vivienda? Si sabemos que el mundo no funciona así, si las actuaciones, el periodo de maduración de una actuación de regeneración urbana o de rehabilitación es infinitamente superior, ¿por qué seguimos obsesionados en planes cuatrienales? ¿Por qué seguimos obsesionados en no definir un esquema estratégico
de intervención sobre la ciudad a largo plazo, que es lo que Europa está haciendo, y en superar la fragmentación temporal de los planes, que no nos produce más que distorsiones y problemas de gestión en las administraciones públicas o en los propios operadores privados cuando deciden afrontar una actuación de estas características, la diseñan en el último año de gestión del plan y se encuentran con que la tienen que financiar con un plan completamente distinto. Es que no nos aporta nada, es que es un residuo histórico derivado de ese problema competencial que yo estaba planteando. Hay que ir a un mecanismo de programación estratégica de las actuaciones concertada y que facilite la plasmación en cada uno de los territorios de las líneas estratégicas que de común acuerdo se hayan definido con el Estado. Porque este modelo no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. Es decir, si ahora le preguntáramos a cualquier operador del país en qué consiste la política social de ciudad y de vivienda en España, ¿qué contestarían? Pues yo es que exactamente no lo sé, o a lo mejor lo tendría que decir pues mirando la normativa del cuatrienio del Estado, de la comunidad autónoma en la que estuviese, o incluso los programas de financiación a través de ordenanzas de rehabilitación del ayuntamiento correspondiente. ¿No nos lleva a ningún sitio? Pues bueno, vamos a corregir esto sobre la base de conceptos y de nociones europeas, optimizando los mecanismos a nuestra disposición. Hay que plantear, por tanto, cambios esenciales, que pasen por la simplificación normativa. Yo, cuando se aprobó la Ley 3R, y luego hablaré de los programas de regeneración urbana, cuando se aprobó la Ley 3R me obsesionaba una cosa, es decir, no lo compliquemos más, por Dios. O sea, que un programa de regeneración urbana sea lo que diga la Ley 3R, no empecemos a hablar de urbanismo. Que los efectos de modificación, incluso de modificación, de determinadas regulaciones del planeamiento se vinculen al programa de regeneración urbana. No nos metamos en la vorágine del urbanismo porque no haremos nada. Es decir, vayamos a instrumentos operativos lo más sencillo posibles, lo más ejecutivos posibles y que además produzcan los efectos indispensables para poder ejecutar la actuación. Pondría múltiples, antes comentábamos un caso, precisamente en la zona de Balsar de Ebro Viejo, cuando lo trabajamos en el máster de arquitectura, y los alumnos pues planteaban determinadas intervenciones sobre la edificación, de mejora de los envolventes para lograr una mayor eficiencia energética, de sobreedificación de algunos de los bloques existentes allí, y en un momento dado yo, que les estaba, era el subversivo de derecho que les ponía todo tipo de pegas, les dije, pero eso lo podéis hacer. ¿Os habéis mirado la norma zonal? Anda, si no se puede tocar la fachada. ¡Ah, qué cosas! Pues ¿y qué hacemos? Bueno, pues en esa norma zonal había una coletilla que permitía aprobar una ordenanza específica precisamente para canalizar las actuaciones de regeneración. Oiga, pues aprobemos el programa de regeneración urbana con esa ordenanza, que además el procedimiento según la Ley 3R es el mismo, es el de aprobación de ordenanzas. No me lleve usted a la modificación de plan, por Dios, porque estamos muertos, no haremos nada. Si ya lo hemos estudiado, si ya lo tenemos claro. Por tanto, instrumentos operativos. Simplificación normativa, es esencial. Reordenar la financiación. Acudamos al BEI como instrumento para fondear a nuestras administraciones públicas o a nuestras entidades instrumentales como las sociedades, y que sobre la base de ese fondeo con fondos BEI o del ICO puedan afrontar actuaciones y ya planificarán cómo recuperar la inversión de los ciudadanos afectados, de aquellos de los que deban y puedan recuperar la inversión, porque habrá otros, política social, que con las ayudas públicas no tendrán que devolver inversión alguna. Por tanto, reordenar la financiación e incidir sobre la regulación del sistema financiero para facilitar la aportación de recursos a este tipo de actuaciones. Y priorizar la rehabilitación financiando a propietarios, alquiler social financiando y siempre iniciativas bajo control público. No necesariamente públicas, pero sí bajo control público. Hay que ir a una nueva cultura de planeamiento que integre el estudio de la ciudad existente con la expansión. Zaragoza vivió en una contradicción durante muchos años. Quienes estábamos en la política de regeneración y de rehabilitación, pues bueno, veíamos que actuaciones como la que se planteó en Arcosur pues eran absolutamente incompatibles. Y se dijo, pero se hicieron. Y han acabado como acabaron. Es decir, pues es que no se tienen que poder hacer. Es que hay que estudiar, hay que evaluar la capacidad residencial que tiene la ciudad existente. Y yo, cuando estaba en la Dirección General de Urbanismo, en plena época de la burbuja, pues forzaba en los informes técnicos a hacer algo pues que algunos me decían, es que no sabes, es que esto es una heterodoxia, bueno, ya lo dicen las normas vigentes hoy, que era estudiar la capacidad residencial que generaban los cambios de normas zonales de casco.
Y nos llevábamos unas sorpresas mayúsculas, porque se multiplicaba por 2, 3, 4, sin que se interviniese sobre la red viaria, sobre los equipamientos, sobre... ¿no? Oiga, cambio la norma zonal, esto es propiedad. El urbanismo de propietarios, esto es la propiedad, que es la percepción que tiene un jurista de estas cuestiones, que tienen los juristas de estas cuestiones. Bueno, pues estudiemos eso. Si cambia la norma zonal, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a gestionar el cambio de norma zonal? ¿Qué capacidad residencial generamos? ¿Cuánto va a crecer el municipio según estudios objetivos? Pues entonces no hace falta más suelo. O como mucho tendremos que tener una bolsa de suelo por si acaso es necesaria. Pero no vayamos más allá. Otra cultura, por tanto, de planeamiento, con evaluación de la ciudad, con indicadores de sostenibilidad, con límites temporales y espaciales. Ojo, no porque yo crea en la programación, los que estudiamos urbanismo en la cultura del cuatrienio, perdóname Belinda que me estoy pasando también, los que estudiamos urbanismo en la cultura del cuatrienio sabíamos que eso era mentira, que no se hizo nunca. O sea, no es que yo me lo crea, es que lo que yo no quiero es que los periodos de vigencia del planeamiento consoliden los derechos de los propietarios, que tengan un periodo de caducidad. Yo adopto esta decisión pública de ordenación si usted la ejecuta en este plazo, pero si usted no la ejecuta en este plazo, no me venga esgrimiendo derechos. No me venga esgrimiendo derechos. Por tanto, esa es la virtualidad que tiene el establecimiento de limitaciones temporales y espaciales. Una nueva cultura, por tanto, de acción sobre la ciudad plasmada, concretada en el planeamiento. ¿Cuáles son las herramientas que nos da la nueva normativa, la normativa de rehabilitación? En síntesis, algo decía Juan. El eje fundamental es una reconstrucción del deber de conservar y rehabilitar como base del nuevo sistema. Una reconstrucción que hoy a lo mejor empezamos a percibir con una cierta naturalidad, pero cuando yo en el año 99 escribía criticando el régimen jurídico de la ruina y la jurisprudencia que dice que la ruina es un hecho y que las circunstancias en las cuales se produce la ruina son absolutamente irrelevantes, es decir, que da igual que el propietario haya provocado la ruina, si la ruina sobreviene hay ruina, pues eso es lo que se ha corregido. La nueva regulación del deber de conservar y rehabilitar lo que hace es tomar en consideración qué ha pasado y si hay decisiones y si hay intereses públicos en conservar la edificación que deben prevalecer sobre el derecho del propietario a demolerla. Eso es un cambio en el régimen de ruina que amplía su base subjetiva, que no afecta solo a los propietarios, que afecta a más personas físicas o jurídicas, que amplía cualitativamente el alcance de la ruina más allá de lo que era antes. No es solo deber de conservar, es deber de rehabilitar, va más allá y que lo amplía cuantitativamente, penalizando además aquellos supuestos en los que hay un incumplimiento flagrante de órdenes de la administración, donde se amplía incluso el montante económico ordinario que puede alcanzar la ruina. Definiendo nuevos roles, yo aquí lo digo de manera muy gráfica, pero se corresponde con algo que también explicaba Juan. Para intervenir sobre la ciudad o sobre la edificación, hemos de pensar en las personas desde 3 puntos de vista, secuenciales: vecinos, socios y clientes. En una actuación de regeneración urbana vamos a tratar primero con vecinos, a la hora de definir qué hay que hacer, cuáles son las necesidades, qué quieren hacer con su barrio, qué quieren hacer con su edificio. Segundo, esos vecinos se transformarán en socios, en función del sistema y del esquema de financiación y de intervención que planteemos. Y eso puede revertir muchas fórmulas, puede incluso incidir sobre la propiedad horizontal, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España, y mutar esas comunidades de propiedad horizontal en cooperativas o en otros mecanismos. Es decir, pero se transformarán, se tienen que transformar en socios comprometidos con la actuación. Y finalmente, según cómo planteemos el esquema financiero de la actuación, acabarán siendo clientes, a los que les daremos servicios energéticos o de otro orden, pero podrán ser clientes. Luego, una nueva percepción del ciudadano. Y atención, yo no he hablado de propietario. Es que no quiero hablar de propietario, porque el esquema del propietario nos lleva al esquema de la plusvalía y nos lleva a donde ya hemos estado, al sitio de donde venimos. Las iniciativas, administración y propietarios, se ha abierto la insistencia sobre los convenios, los mecanismos de colaboración que son esenciales, mecanismos macro como la planificación y programación, la simplificación de la delimitación y territorial y material de actuaciones de mejora urbana, el hecho de que no sea necesaria la modificación de planeamiento, aunque se incida sobre el planeamiento para programar este tipo de actuaciones, la vinculación de efectos, la posibilidad de ocupar espacios urbanos, la declaración de utilidad pública de elementos comunes de la edificación. Todo eso son innovaciones que facilitan, en conexión una vez más con la Ley de Propiedad Horizontal, la ejecución de estas actuaciones. La función esencial de la memoria de viabilidad económica, que sorprendentemente el Tribunal Constitucional acaba de declarar, no en cuanto a su exigencia, pero sí en cuanto a sus contenidos en la ley estatal, inconstitucional. Pues
lo acabo de entender. A veces el Constitucional pues, nos revela la distribución competencial pues, en base a la coyuntura. O las formas de ejecución, a través de concursos públicos, de gestión directa, de ejecución subsidiaria, de aplicación de mecanismos urbanísticos como la cooperación, lo que sea más adecuado en función de las características de la actuación. O algo que no es posible en urbanismo, el pago de justiprecio en especie obligatorio, sin acuerdo, por tanto, con el propietario. Es decir, en una expropiación urbanística se puede pagar en especie si el expropiador está de acuerdo. En una expropiación, en una actuación de rehabilitación, de intervención sobre el medio urbano, de rehabilitación, podemos imponer el pago en especie. Oiga, yo le expropio a usted su vivienda porque me hace falta para intervenir sobre la edificación, pero le voy a dar otra, de las mismas características, con la misma superficie rehabilitada y con mejores condiciones. Y se puede imponer esa solución. O la existencia de órdenes de ejecución. En fin, alguna cosa más podría mencionar, pero yo creo que con esto esa visión general, o la visión general a la que al menos yo quería trasladar, quedaría ya sobre la mesa.